La verdad, profe, Sí, pues había que calcular ahí una matriz, unos valores propios, ¿se acuerdan? ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora sí. ¿Aló? Ah, ya. Para serle sincero, profesor, yo no he tenido tiempo por el tema del final de las clases del semestre. Estaba hasta aquí, con pega. Entonces no puedo hacer estos cálculos en toda la semana. Ya. Bueno, traten de hacerlo igual en algún momento porque es necesario agarrar ahí un poco de dominio en eso. Como yo le dije, a mí no me interesa que hagan los cálculos a mano, ¿no? Porque son largos, pesados. Así que agarren cualquier software ahí para ayudarse. Lo que me interesa más bien es que se vaya dominando el concepto. Ya, partamos la clase ahora, vamos a compartir la pantalla entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. A propósito, he recibido la corrección de la prueba solo de Ronnie, Reinaldo y Wilson. Ahora que hemos dicho que tenían hasta hoy para, si querían entregar una completación de su prueba. Profe, yo hice algo en la número 2, la tengo aquí, pero no la he escaneado aún. Hay Que tengo plazo el scan lejos. hay plazo hasta que termine el día para Ya. hacerlo. Ajá. Así que, por si la quieren entregar, eso es optativo, no es una obligación hacerlo, pero la idea es que le hayan metido un poco el diente a lo que más les costó hacerlo. Ya, vamos a compartir entonces nuestra pizarra. Ya que estamos, vamos a cortar un poco el video. Ya, hagamos un repaso chiquitito en lo que estábamos. Lo último que habíamos visto era la clasificación de estados, ¿verdad? Y el estado más fácil de definir era ¿cómo se llama? El estado absorbente, ¿cierto? Que está caracterizado porque la probabilidad de mantenerse en el estado es igual a 1 una vez que la cadena llega a ese estado, al estado que es absorbente, entonces hay probabilidad 1 de mantenerse en él. Por lo tanto, desde el punto de vista de la matriz, aparece un 1 en el elemento de la diagonal. ¿Sí? Así que eso era como bien fácil. Los estados periódicos son un poquito más difíciles de definir, pero no tan difíciles de entender, que los estados periódicos se caracterizan porque se puede regresar, hay una probabilidad positiva, estrictamente positiva, de regresar a él solamente en múltiplos de una cierta cantidad de pasos, ¿cierto? Esa cantidad de pasos es lo que se le llama el periodo. Y por lo tanto, si una cadena o un estado tiene periodo 3, se puede regresar a ese estado solamente en múltiplos de 3. No se puede en ningún otro número que no sea múltiplo de 3, o todos las probabilidades que no sean múltiplos de 3 tienen probabilidad 0, ¿verdad? De regreso, de retorno. Así que esa también como no son difíciles de explicarla. La que requiere un poco más de trabajo son los estados recurrentes. Eso fue lo que habíamos visto. Vamos a comenzar a grabar, ¿verdad? Ya, entonces. Recording in progress. Sí. Entonces, al final de la clase pasada, habíamos visto los estados recurrentes, ¿cierto? Estados recurrentes, pero para definir los estados recurrentes se requería definir previamente
un concepto nuevo, que es el concepto de primer retorno. Ya, entonces veamos cómo era esto de de estas nuevas probabilidades que la escribíamos así, ¿no? Con una F. FJN. FJN, entonces esta es la probabilidad de regresar al estado E sub J, o de, no lo coloco así, porque si no se puede malentender, porque la idea es que es de primer regreso, ¿cierto? Entonces le vamos a poner mejor primer retorno. Es la probabilidad que el primer retorno, eso, ahí sí, que el primer retorno al estado E sub J sea después de n pasos, ¿cierto? A diferencia del PJN, ¿cierto? Que sería la probabilidad de regresar, o del PJJN, que la probabilidad que después de n pasos encontrarme en el estado J, pero pudo haber pasado antes por el estado J, ¿cierto? De pasada, y después haber vuelto de nuevo y terminar en el estado J al final de n pasos, pero habiendo estado antes en el estado. En cambio, este es el primer retorno. Entonces hay una diferencia ahí importante entre uno y otro. Y habíamos visto una forma de expresar también las probabilidades de retorno, ¿cierto? La probabilidad de retorno al estado J en n pasos, no la de primer retorno, sino la probabilidad de retorno al estado J en n pasos, se podía escribirse o se podía descomponer, ¿cierto? Si uno iba sacando las cuentas, como el FJN más la sumatoria desde K igual 1 hasta N de FJK, probabilidad J, N-1, sí, N-1, toda la razón, gracias. N-1, N-K. Y N-K entre paréntesis, ¿cierto? Que esto se interpreta al final de cuentas es que la probabilidad de retornar al estado J en n pasos es porque retorné al estado J por primera vez después de n pasos, que sería el primer término de la suma, o bien que retorné al estado J después de k pasos y me mantuve en el estado J n-k veces. O sea, ¿cierto? Llegué por primera vez y después me mantuve. Perdón, no me mantuve, sino volví después del n-k pasos. Eso significa, ¿cierto? Es una ecuación recursiva, si ustedes no se van fijando. Entonces, dice, o volví por primera vez después de n pasos, o bien volví por primera vez después de k pasos, y volví y regresé, de alguna manera, después de n menos k pasos, ¿cierto? Es como esta parte de la suma, si uno la quiere interpretar como en un gráfico, como en un monito, sería como la siguiente. A ver, sería así, esta parte. Aquí tengo mi estado J,
estado J, aquí está. Me fui del estado J y regresé al estado J después de K pasos. K pasos. Esa probabilidad es la probabilidad de hacer eso es la FJ super K, ¿verdad? Y después de eso, tengo que regresar al estado J, porque la idea es que comienzo en el estado J y termino en el estado J, y después regreso al estado J después de N menos K pasos. N menos K pasos. Pero este por primera vez. Esta vuelta. Y esta no. Esta pude, en este N menos K pasos, pude haber vuelto alguna vez, pero lo importante es que comencé en el estado J y terminé en el estado J. La gracia de esta escritura es que la podemos ir descomponiendo estas probabilidades por estos eventos que son excluyentes, ¿cierto? Que los eventos excluyentes, si es que regresé al estado J en el primer paso, es excluyente con haber regresado al estado J en el paso 2, o en el paso 3, o en cualquier otro. A diferencia de los PJJ, porque si regresé al estado J después de 4 pasos, no es excluyente con que haya regresado al estado J en 2 pasos. Son compatibles esas dos posibilidades. Entonces, cuando uno quiere calcular las probabilidades, como no son eventos excluyentes, no las puedo sumar. Por eso es que es necesario, o fue necesario introducir este concepto de primer retorno. Bueno, despejando el FJN, ¿cierto? De la misma ecuación de arriba, simplemente despejando se podría escribir entonces como PJJ N menos la sumatoria desde K igual 1 hasta N menos 1, ¿cierto? Ahora sí lo pusimos bien, de FJK PJJ N menos K. Lo podemos descomponer entonces de esta manera, esa probabilidad. Y bueno, de la misma expresión se nota, ¿cierto? Que la probabilidad de FJ siempre va a ser menor o igual que la probabilidad PJJN, porque es más restrictiva. Y bueno, el caso, cuando el n vale 1, son coincidentes, ¿cierto? El FJ1 con el PJJ1 son las mismas probabilidades. Y teniendo estas probabilidades de primer retorno, se puede definir entonces el FJ ya sin n, el FJ sin el n, como la serie desde n igual 1 hasta infinito de los FJN, que esta sería la probabilidad de retornar, esta, ¿cierto? Es la probabilidad de retornar al estado EJ. Esa probabilidad es. No importa cuándo haya regresado, puede haber regresado en un paso, o en 2, o en 3, o en 4. Esta sumatoria es justamente la que no puedo hacer con los PJJN. No, como no son eventos excluyentes, no puedo descomponer la probabilidad de retornar al estado J en términos de los P, porque no se pueden sumar directamente. Pero los FJ sí. Y cuando un estado va a ser recurrente, un estado es recurrente, ¿cierto? Sí y solo sí.
FJ vale 1. Bueno, aquí deberíamos decir el estado de sub J más que un estado, ¿no? Bueno, el estado es sub J. El estado es sub J. Es recurrente, sí, solo sí. Entonces FJ es igual a 1. Ya tenemos. Esa es la condición, por lo tanto, hay que calcular eso. Y no me acuerdo si es que habíamos hecho si habíamos visto un ejemplo. Me parece que sí, ¿no? Habíamos alcanzado a ver un ejemplo, me parece. ¿Me confirman? Sí, profe, vimos uno. Ah, ya. Una matriz por 3 por 3. Ya, perfecto. Ya, vamos a ver entonces otro ejemplo. Las cadenas que hemos visto hasta ahora son todas cadenas homogéneas. Eso quiere decir que la probabilidad no depende del número de pasos que estoy. La probabilidad de transitar de un estado a otro es siempre la misma en cualquier momento. Pero hay cadenas donde eso no ocurre. Es decir, donde la probabilidad de transitar de un estado a otro depende de la cantidad de pasos que se hayan realizado en la cadena. Entonces vamos a ver un ejemplo de cadena no homogénea. Entonces, esta cadena va a estar dada de la siguiente manera. Vamos a colocar el gráfico ahí, el estado 1, el estado 2, el estado 3. Estas cadenas son chiquititas simplemente para aclarar los conceptos, ¿eh? Porque las cadenas que son interesantes en general tienen muchos estados. Y eso hace difícil el análisis, pero de ahí vamos a ver una forma de poder ir reduciendo cadenas que son grandes y reduciéndolas a cadenas más pequeñas. Bueno, este 1, ¿cierto? Habíamos dicho que no era necesario colocarlo cuando la probabilidad de 1, ¿cierto? Va a ser una pura flecha, se subentiende. Aquí me faltó sí un medio. Y aquí vamos a colocar el 3. Y acá la probabilidad de moverse del 3 hacia el 1 va a depender del paso en que estoy. Es decir, este va a ser n más 1. Y la probabilidad de quedarse en el estado 3 va a ser igual a n partido por n más 1. Ya, listo entonces. Ese es nuestro grafo para la matriz. Entonces, lo que queremos calcular para esta son las probabilidades F. Las probabilidades de primer retorno para hagámoslo para el estado 1. Probabilidad de primer retorno para el estado 1. ¿Ok? Entonces, como la idea es que vayan trabajando ustedes, ¿cierto? Porque son lo que tienen que aprender. Demos 10 minutos para que hagan algún cálculo de este problema. A ver si coinciden con lo que tengo hecho yo. Ok. Y entonces, para el estado 1, calcular la probabilidad F1. Entonces, la pregunta acá es calcular o determinar, ¿cierto? F1. ¿Ok? Ya, entonces demos 10 minutitos para que lo hagan. Y mientras tanto vamos a dejar esto. Voy a pausar la grabación estos 10 minutos y me acuerdan de reanudarla cuando volvamos. Recording stopped.
Recording in Listo. progress. ¿Y cómo les fue con el cálculo? No estaba tan difícil, luego sí. Y además, ¿y a qué sumatoria llegaron? A ver, el F1. Vamos comprobando cómo va. F11. Esa estaba fácil, ¿verdad? F11, un medio. La F12 también está fácil. Cero. Sí, perfecto. La F13. 1 dividido por 2n más 2. Ya, el n, en este caso, acuérdense lo que indica el n es la cantidad de pasos que se han ido realizando. ¿Sí? Entonces, ese es el n. ¿Cuántos pasos se han hecho? No es un parámetro fijo, sino son cuántos pasos se han ido realizando. Por lo tanto, esa probabilidad va cambiando al transcurrir los pasos. Entonces sería, el primer paso es moverse del 1 al 2, ¿cierto? Que es un medio. Después, moverse del 2 al 3, que es gratis, ese es 1. Y después moverse, para que sean justo 3 pasos, del 3 al 1, que sería el tercer paso, n igual a 3. Entonces nos quedaría un cuarto, ¿no? Porque 1 partido por n más 1. Como n vale... Como n vale 3, porque es el tercer paso, entonces queda un cuarto. Así que, bueno, al final de cuentas queda un octavo. Y para el caso genérico, bueno, hagamos el 4 en 4 pasos, que comienza igual, ¿no? Me tengo que mover del 1 al 2, no hay otra posibilidad. Me tengo que mover del 2 al 3, que es 1. Y después me tengo que mover, como tengo que llegar al estado 1 en el cuarto paso, no me puedo ir derecho del 3 al 1. Tengo que mantenerme un paso más en el estado 3, ¿verdad? O sea, por tanto, el paso 3 sería con n igual a 3, me quedaría 3 cuartos, ¿correcto? ¿Y ahí sería cuánto? ¿Cuánto sería esa probabilidad? No. 1 partido por 5. 1 partido por 5. Porque, claro, porque va a ser el cuarto paso, ¿cierto? Y como es 1 partido por n más 1, es un quinto. Ya, ahora sí ya se puede sacar el genérico, ¿no? Ya está menos claro cómo va el genérico. Parte todo igual, ¿cierto? Me muevo del 1 al 2, un medio, me muevo del 2 al 3 al 1, y ahora me tengo que quedar en el estado 3 un rato, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener que hacer, y aquí es la parte importante de cómo queda, tendría que hacer 3 cuartos, ya, supongamos que sea el 5, vamos a hacer uno más para que quede claro. Me tengo que quedar en el estado 3, ¿cierto? Que es 3 cuartos, y después me tengo que volver a quedar en el estado 3. ¿Cuánto sería entonces la siguiente probabilidad de quedarme en el estado 3 en el siguiente paso, en el paso 4? 4 quintos, efectivamente. Sería por 4 quintos, ¿cierto? Me quedé por un sexto. Así es. Y ahora sí que sí, podemos hacer el genérico, ¿verdad? El genérico sería entonces F1n, tendría un medio, un 1, ese 1 me quedó como un tercio, era un 1. 1. Después tendríamos entonces
tendríamos 3/4, 4/5. Ojo, hay que sacar la cuenta de los pasos. Aquí tenemos este primer paso, este segundo paso, este es el tercer paso, este el cuarto paso. Tengo que llegar a n, así que vamos a llegar así multiplicando, porque después el siguiente sería 5/6, ¿verdad? La siguiente probabilidad, así hasta tengo que llegar acá hasta cuando sea el paso n-1, porque el paso n lo tengo reservado para moverme del 3 al 1, ¿cierto? Así que este n-1 todavía sigo pegado en el estado 3. Así que aquí sería entonces, si que no me equivoco, n-2 por n-1. n-2 partido por n-1. Porque estoy en el paso n igual en el n-1 paso. Y el último sería 1 partido por n+1. ¿Es verdad o no? ¿Cierto? Porque, bueno, fíjense en el paso quinto, el último es 4/5. El índice... Ah, no, tiene razón entonces. Tiene razón Reinaldo. Este es n y este es n-1. Sí, ahí sí. Este es n y este es n-1. Ahí sí. Así estaría. Bueno, y toda esa multiplicación se van cancelando los numeradores con los denominadores, ¿verdad? El 4 con el 4, el 5 con el 5. El n-1 también se va a cancelar con el anterior. Así que al final los que sobreviven es arriba, va a sobrevivir solamente el 3 y el 4 nomás. No, perdón, solamente el 3. El 4 no. El 4 se canceló, ¿cierto? Porque, ¿cómo es? Ese 4 se canceló con ese 4, este 5 se canceló con el que viene después, este -1 se canceló con el que estaba antes. Así que el que quedó fue solamente el 3 arriba, no quedó nada más. Y abajo quedó un 2, el n y el n+1. n+1. Ahí está. ¿Cierto? Ese sería el fn genérico. Y por lo tanto, ¿qué estoy diciendo acá? Esto es a partir de n igual 3 en adelante, ¿no? No, de n igual 4. De n igual 4 en adelante. ¿Me queda esto? Porque el 1, 2 y 3 estaban aparte. Entonces, para calcular el F1, tenemos que calcular, ¿cierto? F1 sin n. Vamos a tener el F11, que ya lo calculamos, más el F12, que también lo calculamos, más el F13, más la sumatoria desde n igual a 4, de ahí en adelante, ¿no? Hasta infinito del F1n, que es 3 partido por 2, n más 1. Ya. Ahí está. Así que ¿cuánto estaría quedando? Bueno, este lo voy a reemplazar en la paso siguiente mejor, lo vamos a dejar así con la letra F, J, N, ¿cierto? Que sería entonces un medio más 0, el F3 era un octavo, ya, y ahí sí, más la más la sumatoria
n igual 1 hasta infinito de 3 partido por 2 n más 1. Bueno, el 1 medio más 1 octavo se puede calcular fácil. Veamos si no alcanzamos aquí a hacerlo chiquito. 1 medio más 1 octavo, esos son como 5 octavos, ¿cierto? Cinco octavos más 3 medios de la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 1 partido por n más 1. Ya. ¿Y cómo se calcula esta serie? Esa sumatoria de ahí. ¿Cómo será? Con Excel. No. Se puede sacar analíticamente. Una Claro, un poco telescópica. lo que le decía la otra vez, ¿no? Todas las sumas que se pueden calcular son siempre telescópicas. Si no es telescópica, no se puede. Así que este es. Pasa que hay que saber escribirla en la forma telescópica correcta, sí. Pero este es fácil porque es una suma parcial nomás. Hasta infinito de 1 partido por n menos 1 partido por n menos 1. ¿Está bien eso? No, es al revés, ¿no? No, está bien, pero abajo y con tienes más. n más 1. Sí, es más 1, porque era ahí sí. Ahora sí. 1 partido por n menos 1 partido por n más 1. Ahí perfecto. Pero eso me daría un 2 arriba, ¿no? No, está bien, no, así, está bien. tal cual. No hemos dicho nada. Es eso. Ya. Está Y esa bien. ya es telescópica, ¿no? ¿Cierto? Y ¿Sí? la telescópica esto era desde 4, ¿no? No desde 1, es desde 4. Sumatoria desde 4. Ay, qué feo queda. Ya. Desde n igual a 4. ¿Y se acuerdan cómo era la cosa de la telescópica? La que tiene el índice más chico se evalúa abajo y la que tiene el índice más grande se evalúa arriba. ¿Sí? Así como las integrales. Este es un 4. Entonces la que tiene el índice más chico es el 1 partido por n. Así que eso se evalúa abajo, me quedaría un cuarto. La que tiene el índice más grande, que el 1 partido por n más 1, se evalúa arriba. Me quedaría 1 partido por infinito, que me da 0. Así que al final de cuentas, este queda 5 octavos más 3 medios por un cuarto. Es decir, me queda 5 octavos más 3 octavos. Conclusión, esta cosa vale 1. Por lo tanto, la F1 es un estado recurrente, ¿cierto? Por lo tanto, es el estado 1. Y el estado 1, por lo tanto de 1, es un estado recurrente. El punto ahora está en cómo calculamos la de los otros estados. Bueno, es más o menos parecido, ¿no? Como hay que hacerlo, sí que les dejo a ustedes el cálculo de los otros estados.
Ahora, asociado a los estados, también hay otro concepto que es el tiempo medio de recurrencia. Es decir, en promedio, ¿cuánto me demoro en regresar al estado 1? No es exactamente el periodo, porque esta de acá no es periódica para nada, ¿verdad? Pero uno podría preguntar, bueno, en promedio, si parto en el estado 1, en promedio, ¿cuánto me demoraré en regresar al estado 1? Y bueno, los promedios, ¿cómo se calculan? Entonces vamos a colocar tiempo medio de recurrencia. Esa es la definición, ¿no?, que vamos a ver ahora. Tiempo medio de recurrencia. Los promedios, ¿cómo se calculan en general? Los promedios como la esperanza, ¿no? ¿Cómo podría calcular ese tiempo medio de recurrencia para un determinado estado? Para el estado EJ. ¿Cuánto me demoro en promedio en regresar al estado J? Eso le vamos a llamar con la letra mu. Esta es una mu sub J, como habitualmente se usa para los promedios, ¿cierto? Se usa habitualmente la letra mu. ¿Cómo debiera ser? ¿Cuál es la estructura típica de los cálculos de valores esperados? Promedio. Claro, como promedio ponderado. ¿Cómo se hace eso? Correcto, pero como es tiempo medio de recurrencia, entonces sería tiempo medio es cantidad de pasos medios, ¿cierto? Más que tiempo. Es cantidad de pasos medios. O sea, me demoro un paso, en ese sentido el tiempo, me demoro un paso por la probabilidad de regresar en un paso, ¿cierto? Me demoro un paso, 1, por la probabilidad de regresar en un paso, que sería FJ1. ¿Está bien? O me demoro 2 pasos por la probabilidad de regresar por primera vez en 2 pasos. ¿Está bien? O me demoro 3 pasos por la probabilidad de regresar por primera vez en 3 pasos. Y así sería en el elemento genérico, sería me demoro n pasos por la probabilidad de regresar en n pasos. Pero eso no me daría el promedio total porque esta cosa continúa, porque yo no sé cuántos pasos me voy a demorar. Así que esto continúa hacia el infinito y más allá. Así que este va a ser mu sub j, sería por lo tanto, ¿cierto?, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del regresar en n pasos por la probabilidad de regresar en n pasos. Y esa cantidad me daría entonces el tiempo, aquí con rojo, el tiempo medio de recurrencia. En promedio, ¿cuánto me demoro en regresar al dicho estado? ¿Sí? Dime, Reinaldo. En paso. Sí. El tiempo acá es pasos. Si uno supone o presupone de que en cada paso, ¿cierto?, de la cadena uno se demora una misma unidad de tiempo, que puede ser un segundo o puede ser un día o un año, dependiendo del problema, ¿cierto?, que está estudiando.
la cantidad de pasos y la cantidad de tiempo es simplemente uno múltiplo del otro nomás, así que como que indican lo mismo. Entonces, se le llama así, se le llama tiempo medio de recurrencia, pero en realidad es el tiempo medio de pasos, o no el tiempo, los pasos medios de recurrencia, el promedio de pasos para volver, en promedio. Y en el ejemplo anterior, ¿cuánto nos daría entonces? En el ejemplo que hicimos recién. Sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del n a por el fjn en general. Pero lo primero hay que calcularlos hasta del 4 hasta antes del 4 se calculan por separado, ¿no? Entonces sería el paso 1 por 1/2 más el paso 2 por 0 más el paso 3 por ¿cuánto era? Lo voy a tener que escribir abajo porque aquí ya me 1/8. A ver, voy a escribirlo acá abajito porque no se me acabó el espacio. Es 1 por 1/2, entonces dijimos, más 2 por 0, más 3 por 1/8. Y ahora sí, más la sumatoria desde n igual a 4 hasta infinito de n por el f. Este j es 1, ¿cierto? Porque lo estábamos haciendo para el estado 1. Así que este es 1. El f1, pero escribamos cuánto era. El f1n era 3 partido por 2 n más 1. ¿Cierto? Y aquí también este j es 1. ¿Cierto? ¿Hay algún otro lado más donde hay que ponerle? No, ahí no, ese faltaba. Ya. Bueno, esta es más fácil, es más fácil que la otra, porque se cancela el n, ¿no? El n de arriba se cancela con el n de abajo, y me queda la sumatoria de 1 partido por n más 1, la serie armónica. ¿Y eso cuánto vale? Esa serie, la serie armónica, claro, de un cuarto más un quinto más un sexto más un séptimo, etc. De ahí para adelante, la serie armónica, ¿se acuerdan cuánto sale? ¿Nadie se acuerda? Esta sumatoria de 1 partido por n, esa sumatoria es bien conocida. ¿Cuánto vale esa serie? De hecho, se ocupa para calcular, como base para calcular otras. Ronnie, ¿estás ahí? ¿Cuánto vale esta? Sí, estoy yo. ¿Cuánto vale? No sé, no me acuerdo. No sé, no me acuerdo. La conozco, pero no me acuerdo. Y la Rebeca se arrancó. No quiero decir una tontera, pero está en cualquier texto, digamos, no la tengo en la mente. Sí, de hecho, está en cualquier texto esta cosa. Felipe, Gonzalo, Luciano, Wilson, ¿quién la sabe? Ya, bueno, nadie la sabe. Hagámosla entonces. Bueno, la que tenemos que hacer es 1 partido por n más 1 con el n partiendo en 4, pero al final de cuentas es la misma que esta nomás, ¿cierto? No tiene mucha diferencia con esta de acá. Lo que estamos sumando, ya, vamos a borrar este. Vamos a hacer un paréntesis entonces. No. No tiene nada que ver acá ese caballero en este cálculo. No estaba invitado. Ya, vamos a hacer esto. Desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Qué cosa estamos sumando? Estamos sumando 1
este es 1. Después estamos sumando un medio. Después estamos sumando por aquí 1, 2, 3. Este es un tercio, ¿verdad? Después viene un cuarto, etcétera, ¿verdad? Estamos sumando eso. Esa sumatoria. Esa sumatoria es menos como área, ¿verdad? Porque al final de cuentas, fíjense que el área del rectángulo que estamos colocando acá es exactamente la suma, ¿no? Si la sumamos todas. Porque tiene altura 1, base 1, me queda 1. Después, la otra todas tienen base 1. Todos esos rectángulos tienen base 1 y tienen altura 1 partido por n. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿O no? A ver si me sigue la idea. El área de lo que está ahí es exactamente la sumatoria de la base, que vale 1, por la altura que vale 1 partido por n, sumado desde n igual 1 hasta infinito, me daría la suma de todas las áreas de esos rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman que sí? Ya. Sí. Ya, perfecto. Esa área, yo creo que también aquí me van a estar de acuerdo conmigo, esa área es menor que esta, que la que pasa por estos puntos. Más el primero, sí. Porque está el cachito de arriba, ¿no? Esta. Esa área. Esa área es más grande. ¿Cierto? El área en rojo. El área en rojo sería, entonces, el primer rectángulo, 1, más la integral que va desde 1 hasta infinito de la curva que está envolviendo eso. ¿Y qué curva está envolviendo eso? La curva que pasa justo por ahí, por aquí, por 1, por un medio, por un tercio, por un cuarto. ¿Cuál es? 1 dividido en x. 1 partido por x. Esa es la función que está por arriba de todos esos rectángulos. 1 partido por x de x. ¿Sí? Entonces, esta área es más grande. No, pero no me sirve la más grande, porque me sirve la más chica, perdón. Ya, pero la idea es la misma. Voy a hacer el gráfico de nuevo, porque lo que quiero es una comparación. Voy a hacer el gráfico un poquito más grande. Pero esa sumatoria, ¿quieres mostrar que es divergente? Esa sumatoria Así es. La sumatoria no existe, digamos, no sé. Es O infinita. sea, la sumatoria existe, pero aquí están medios corridos los números, hasta un medio, un tercio, no está exactamente a escala, un cuarto, etc. Y vamos a pasar por esta. La que voy a colocar, es una que está por debajo, que es más chiquitita. Esta que va por aquí. Esa es más chica, porque es cierto, porque le está faltando un pedazo. ¿Estamos de acuerdo, no? El blanco, aquí, este es 0, 1, 2, 3, 4, etc. Esa área es más pequeña que la que teníamos puesta arriba, la de los rectángulos. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Ya, veamos cuánto es esa entonces. Ahora sí, esta es 1 por el primer rectángulo, y ahora sí está. Para 1 es un medio, para 2 es un tercio, ese es un tercio. Para 3 es un cuarto, están corridos en 1, ¿no? La función que está arriba, más la integral desde 1 hasta infinito, ¿de qué función? 1 partido por x más 1. 1 partido por x más 1. Esa es la función que está arriba. ¿Sí?
Bueno, la integral que está ahí, esa se calcula bien fácil, ¿verdad? Esa integral vale 1 más el límite, si ustedes quieren, ¿cierto? Cuando b tiende a infinito, de esa integral, y esa integral es el logaritmo natural de x más 1, evaluado en 1 y en infinito. Si la evaluamos en infinito, el logaritmo natural de infinito es infinito, ¿cierto? Menos el logaritmo natural de 2, y que esta cosa ya dio infinito. Pero esta no es mayor, ¿eh? Esta no es igual. La integral que pusimos, esta expresión es más pequeña, es menor igual. De hecho es menor, estrictamente menor, ni siquiera menor igual. Es estrictamente menor. ¿Qué pasó por aquí? Estrictamente menor. ¿Sí? Esa expresión con la integral es estrictamente menor que la sumatoria que queríamos calcular. Y por lo tanto, el área que quedamos, perdón, la sumatoria que tenemos allá es más grande que infinito, no puede ser, ¿verdad? Entonces, la única posibilidad para que esto me quede bien es que esto vale infinito. Esa sumatoria, y esta es bien conocida, ¿eh? Es bien conocida. De hecho, el resultado general para esta, que también se ocupa después para integral, de hecho se calcula con el criterio de la integral para serie, es que la sumatoria de 1 partido por np, acá con un p, esta serie vale infinito cuando el p es menor que 1, menor igual que 1, y vale menos que infinito, no me acuerdo cuánto, ahí hay que calcularla así. Pero si el p es mayor o igual que 1, queda finita, pero no me acuerdo cuánto queda exactamente. Para p mayor o igual que 1. Digamos que converge. Aquí vamos a colocar menor que infinito. Menor que infinito para p mayor o igual que 1. Ya. Bueno, este paréntesis era simplemente para ver que la sumatoria que tenemos arriba, que es la 3 partido por n más 1, la 3 medios, partido por n más 1, esa sumatoria vale infinito porque en realidad no depende, la convergencia no depende de los números iniciales, de los primeros números, depende del comportamiento hacia el final. Sí, bueno, todo eso era para mostrar que la mu sub 1, el tiempo promedio de esta, es infinito. Es decir, el hecho de que un estado sea recurrente, como el estado 1 es recurrente, es con probabilidad 1 regreso, pero el tiempo promedio de retorno da infinito. Es una cosa como curiosa, ¿no? Eso, que es totalmente seguro que voy a regresar, pero en promedio me demoro muchísimo, o sea, de hecho me demoro infinito tiempo en promedio en regresar al estado 1. Bueno, ¿y por qué está pasando eso? Si volvemos al gráfico, fíjense qué es lo que va pasando paso con paso. La probabilidad de moverse del 3 al 1, por cada paso que doy, se va haciendo más pequeña, ¿cierto? Cada vez cuesta más moverme del estado 3 al estado 1, y por lo mismo, cada vez es más probable de que me quede pegado en el estado 3, ¿cierto? Porque cuando n tiende a infinito, el n partido por n más 1 tiende a 1, y el 1 partido por n más 1 tiende a 0. Pero al límite. ¿Sí? Entonces, cada vez se hace más difícil, cada vez me demoro más tiempo, ¿cierto?, en moverme del 3 al 1. En cada vuelta que estamos dando, ¿cierto?, cada vez que regreso al 1, la próxima vez que regreso al 1 se va a hacer más difícil volver. Entonces, uno podía ver que como que la probabilidad de regresar del estado 3 al estado 1, esa flecha, como que se va desvaneciendo. Esto un poco es como cuando
cuando el pololo quiere volver con su polola después de un quiebre por infidelidad, ¿cierto? El estado 1, el pololo, se movió al estado 2, que es la otra polola, y después quiere volver de nuevo y cada vez que quiere volver con su antigua polola, se le va a hacer más difícil, ¿cierto? Después de... No se puede. Uno podría colocarlo, escribirlo bien, ¿eh? Los estados. Después de cada infidelidad es más difícil poder volver al estado inicial. Se hace más pesado. Ya, listo entonces. Ojo, entonces tenemos estos dos conceptos. El de la probabilidad de retorno, ¿sí? Que está asociado, ¿cierto?, a la probabilidad de primeros retornos, que la suma de la probabilidad de primeros retornos me da la probabilidad de retorno, y la probabilidad de, perdón, y el tiempo medio de recurrencia. Que no es exactamente lo mismo que el otro, pero están asociados estos dos conceptos. Ya. Y dicho eso, vamos a ver entonces vamos a ir avanzando a otros nuevos estados. Vamos para acá. Bueno, parecido al primer retorno está la probabilidad de primera pasada. Vamos a colocarlo aquí con probabilidad. Probabilidad de primera pasada al estado E sub J, partiendo del estado E sub I. Que es como la misma idea del anterior, ¿cierto? Pero solamente que ahora la que hacíamos antes, partíamos en el estado J y regresábamos al estado J por primera vez. Aquí parto en el estado I y visito. De hecho, más que primera pasada, se podría llamar primera visita, ¿cierto? Suena un poquito más bonito. De primera pasada, coloquemos primera visita. Entonces, partiendo del estado I, visito el estado J por primera vez, que probar en n pasos. Entonces, es la F, la vamos a colocar así, IJN. La probabilidad de visitar el estado J por primera vez, partiendo del estado I, en n pasos. Entonces, bueno, la podemos escribir simbólicamente de la siguiente manera. Probabilidad de que la cadena esté en el estado J, en el paso N, ¿cierto? Está indicado que en el paso N estoy en el estado J, y que para los anteriores XK sea distinto del estado J, dado que al comienzo, cuando partí, estaba en el estado I. ¿Cierto? Comenzamos en el estado I, dado que comencé en el estado I, la probabilidad de estar en el estado J, en el paso N, y que los anteriores, ¿cierto? Esto es para todo K, desde 1 hasta N-1. En los pasos anteriores no estoy en el estado E sub J,
¿cierto? Y en el estado N estoy justo ahí. Esa es más o menos la idea de esta probabilidad. Profe, el último subíndice de la X, ¿cuál es? De la última Cero. X de ahí. 0, X sub 0, Cero, el estado inicial. Entonces para esto también vamos a tratar de descomponer estas probabilidades, al igual como lo hicimos en la otra, en términos de los P y de los F. Por ejemplo, para n igual a 1, que es el caso más fácil, para el caso n igual a 1, es decir, en un paso, ¿cierto? FJ1, ¿qué probabilidad sería? En términos de los P y los F. Es que visito al estado J sería en un paso. ¿Cuál es esa probabilidad? Es su IJ, debería Es ser. su IJ, claro. Sería simplemente la PIJ, que sería la probabilidad de que X1 estar en el estado J, ¿cierto? Dado que al inicio comencé en el estado I. La PIJ, común y corriente. Y para n igual a 2, veamos cómo la podemos descomponer. La F y J y J en 2. Este son 2. Aquí quedó C2C. S2. 2. Es la probabilidad de que X2 sea E sub I. Y que X1, perdón, que sea E sub J. Y que X1 sea distinto de sub J. ¿Cierto? Dado que X0 estaba en el estado E sub I. ¿Está bien? Entonces, la probabilidad de no estar en el estado J la podemos escribir como una sumatoria. La sumatoria de los K distintos de J, de la probabilidad de estar en cualquier otro lado, menos en el estado J. ¿Cierto? La probabilidad de que en el espacio 1 esté en E sub K, ¿cierto? Donde ese K no puede ser el J. Dado que comencé en el estado I. ¿Está bien? Esta es la probabilidad de estar en cualquier parte, menos en el estado J. Y quedaría multiplicado por el último paso, ¿cierto? El último paso sería por la probabilidad de estar en el estado, finalmente en el estado J, ¿no? Por P sub KJ, sí. ¿Sí? A ver, esto es como tener la sumatoria de K distinto de J, de que en un paso, ¿cierto? Porque X1, estar
sería P sub IK. ¿Está bien? Eso es la probabilidad de estar en el estado K habiendo partido del estado I. Y después, en el último paso, me muevo del K al J, que es el estado final. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Hasta ahí? Ya, claro. Si le saco la sumatoria, del I me moví al K, donde el K no es J, y del K me moví al J. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso lo sumo sobre todos los posibles estados que no sean J. ¿Está bien? Entonces está claro, ya. Perfecto. Entonces, esta sumatoria también la podría escribir así, cambiando simplemente de notación. P sub IK, ¿cierto? Que ya lo teníamos. Y el último paso, el PKJ, es lo mismo que el FKJ en un paso. Lo habíamos dicho recién, ¿no? Que el FKJ en un paso es lo mismo que el PKJ. Lo podríamos escribir así. ¿Por qué lo quiero escribir así? Para sacar la fórmula para el caso mayores que 2. Porque ¿cómo haríamos la descomposición para los casos de mayor que 2? Me muevo desde el I hasta el K, a cualquier K, en un paso, y después me muevo desde el K al J en los n-1 pasos restantes. Entonces la podríamos descomponer como la F IJN como la sumatoria del K distinto de J. Me muevo desde el estado I al estado K en un paso, y después me muevo del estado K al estado J en los n-1 pasos restantes. Y aquí, con eso me aseguro, como es el F, de que no he visitado el estado J anteriormente. Por eso que no puedo colocar acá PKJ, porque el PKJ incluye la posibilidad de haber visitado el estado J anteriormente. En cambio, el FKJ no, porque es primera visita. Entonces, la forma de escribir la primera visita, y esto, fíjense que es también una recurrencia, porque está hecho en términos de los anteriores. El FKJ lo podríamos descomponer entonces como de esa manera que, bueno, como aparece ahí. Sí, en términos del FJ, por lo tanto, si yo conozco, si conozco el primero, con esta formulita de acá, ¿cierto? El primer F, los primeros F, para cada estado, puedo calcular entonces recursivamente lo siguiente. A ver, vamos a colocar entonces esta formulita en general. Y antes de hacer una pausa, vamos a definir entonces un nuevo estado, porque seguimos clasificando los estados al estado transitorio. Ya, el estado transitorio es como el complemento del estado recurrente. ¿El estado recurrente cuánto era?
FJ igual 1. Entonces el estado transitorio, cuando existe una probabilidad, alguna probabilidad de no regresar al estado J. O sea, que pasé por el estado J, ya hay alguna posibilidad de no volver más. Entonces el estado transitorio, lo podemos escribir así, el estado E sub J es transitorio, sí, solo sí, ¿cierto? Va a ser la definición. El FJ es menor que 1. Es decir, no es seguro si la probabilidad de regresar al estado J es menor que 1, hay una probabilidad de no volver nunca. Entonces, cuando eso pasa, el estado se va a llamar transitorio. ¿Ok? Hagamos entonces 15 minutos de pausa y volvemos con un ejemplo. Ahí para ir a buscarse un café. Vamos a dejar en pausa la grabación. Recording stopped. Y me acuerdan de volver a colocarla.